Vamos a regresar más adelante para hablar sobre la despenalización del aborto en casos de violación. Manuela Ramos ha iniciado la campaña Déjala Decidir y ya cuenta con más de 100.000 firmas. Ellos están buscando no promover el aborto, sino permitir a una mujer que ha pasado por esta situación indeseable, violenta, espantosa, desgarradora de ser violada y además resultar embarazada de esa violación, un bebé que ella claramente no desea, decidir si es que quiere seguir con el embarazo o tomar la decisión de abortar ese niño. Vamos a regresar para hablar de este tema. Bien, como les comenté antes de ir a la pausa, vamos a hablar del tema del aborto en casos de violación. Imagínense la experiencia traumática para una mujer de ser violada, violentada, ¿no es cierto? Ser tomada sexualmente en contra de su voluntad. Y encima de eso, resultar embarazada. Es, creo yo, y esta es una opinión absolutamente personal, que es decisión de esa mujer si desea, si tiene la fortaleza espiritual, mental, para seguir con ese embarazo y aprender a querer a un niño que ella no buscó, producto además de una violación, o si decide interrumpir ese embarazo porque no puede manejar esta situación, que habría que hablar con un psicólogo, con especialistas para entender qué puede pasar en la cabeza de una mujer que sufre una violación y encima resulta embarazada, si es posible finalmente llegar a desear ese bebé que lleva en el vientre. Estamos con María Elena Reyes Meléndez, ella es directora de Manuela Ramos, que ha tomado la iniciativa de empezar esta campaña Déjala Decidir, que ya cuenta con más de 100.000 firmas y que el jueves presentarán ante el Jurado Nacional de Elecciones la validación de las mismas con miras a presentar una iniciativa ciudadana ante el Congreso, porque la idea es que se saque del Código Penal la criminalización del aborto producto de una violación. O sea, una mujer que ha sido violada y que resulta embarazada difícilmente va a querer ir a denunciar este hecho, porque si resulta embarazada y decide abortarlo, le van a abrir un proceso penal, porque así está previsto en el Código Penal. Vamos a hablar con María Elena sobre este tema. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por la invitación. No es promover el aborto, porque hay gente que condena el aborto en cualquier circunstancia y no es. Este es un caso muy específico, puntual, que un médico legista claramente puede certificar que efectivamente hubo una violación sexual, ¿no es cierto? Sí, esto es así. Lo que les cuento es que desde hace más de un año, tanto Manuela Ramos, pero también la articulación feminista y muchas organizaciones y más de 100.000 personas han firmado una iniciativa legislativa ciudadana para presentar ante el Congreso para poder despenalizar, o sea, derogar el artículo 120 del Código Penal que criminaliza, como tú bien lo has dicho, las conductas de las mujeres cuando abortan después de que comprueban que este es un embarazo producto de una violación sexual. Estamos hablando también de que en el Perú se producen 120.000 violaciones sexuales al año y que es una vergüenza que el Perú en América Latina ocupe el primer lugar en esta tasa de criminalidad. Pues lo que implica entender que es un país bastante machista y bastante dominante y que tiene distorsionada la idea sobre lo que somos las mujeres. Ahora bien, la campaña no promueve el aborto. La campaña Déjala Decidir lo que promueve es la decisión y la autonomía de las mujeres. Que cada mujer que desgraciadamente haya tenido que pasar por una agresión tan brutal como es una violación sexual pueda decidir si continúa o no con el embarazo producto de esa violación. Entendemos y apoyamos que muchas mujeres van a continuar con este embarazo. Claro. Y sin embargo, para aquellas que no quieran continuar con este embarazo, que les recuerde permanentemente la brutalidad de la agresión o que no puedan construir un proyecto de vida porque ese hijo es producto del incesto, de la violación sexual de su padre, hermano, amigo o tío, o puede hacer algo como pasa a veces en la calle, esas mujeres tengan la oportunidad de decidir informadas, sin presión y con todos los servicios del Estado, sobre todo servicios públicos de salud, para ser atendidas, para interrumpir legalmente ese embarazo. Exacto. Hablemos de este triste primer lugar que ocupamos. Las violaciones se producen, además, tristemente, por lo que me estás diciendo, en el entorno cercano de la víctima.
Generalmente es así, es Sí, lo que dice. sí, por eso tenemos tantas, sobre todo la mayor cantidad de mujeres que son violadas son adolescentes o niñas. ¿En qué Y porcentaje? que 1 de cada 5 mujeres. Una de cada Sí. 5 es una menor de Sí, edad. es una menor de edad. Entonces estamos hablando del 5% de los 120.000 que hemos mencionado anuales que tienen el embarazo producto de la violación y además no se denuncia. Las que denuncian son más las mujeres adultas. Claro. A las niñas a veces se hace un escándalo por los medios, solo en casos contados, en los que las niñas adolescentes son violadas, pero después incluso se les enfoca ya con su gestación avanzada. Nunca se les preguntó si es lo que ellas quieren. Pensemos también en los casos que durante el conflicto armado interno, en los que las mujeres fueron violadas y no ha habido reparación para ellas y han tenido que seguir adelante con hijos productos de la violación. Nunca se les preguntó tampoco, nunca hubo reparaciones, nunca hubo explicaciones. Entonces, nosotras lo que estamos promoviendo es que se pueda decidir. Que se pueda decidir porque cuando se derogue este artículo y se deje de criminalizar esta conducta, más mujeres se animarán a denunciar la a ver violación. que no van a ser doblemente victimizadas. Porque si ya hay la victimización, como hemos dicho, por la agresión, por la violación sexual, una doble victimización viene con el proceso penal, Claro. porque es la policía, es la fiscalía, el médico legista, y después la decisión que obviamente por el momento no están yendo a la cárcel, pero no queremos llegar a que suceda lo que está sucediendo en otros países en los que se están poniendo mujeres en la cárcel por este tema. ¿En qué países ocurre En eso? Centroamérica. En Centroamérica. Está sucediendo en El Salvador, y en Nicaragua y en Honduras. Entonces la criminalización de la conducta está bastante extrema y además hay patrones socioculturales que facilitan toda esta criminalización. Entonces eso es lo que queremos evitar y porque además creemos que es el momento en el país de poner un tema que es político y es democrático, que es el reconocimiento de derechos a las mujeres sobre su propio cuerpo, sobre su propia reproducción y sobre todo en los temas de violación sexual que son agresivos. Nosotras hemos traído un spot de TV verlo? que sí podríamos, porque grafica muy bien este tema, excelente. Pamela. Cecilia, ¿podemos ver el spot que Manuela Ramos ha traído? Vamos a verlo. Ahí está. ¿Serías madre por una violación? Déjala decidir. Estas son algunas otras imágenes de la campaña, que es bastante fuerte. Lo que decía al principio, es una mujer que ha sido violada, pasa por un médico legista y queda sin ninguna duda que efectivamente es producto de una violación, o sea, que ha habido una violación. Eso un médico legista lo puede certificar, porque yo me imagino que quienes se oponen al tema del aborto es, entonces las chicas, las adolescentes que cada vez se inician más temprano la vida sexual y todo esto, les estamos dando la carta, o digamos carta blanca, le estamos abriendo las puertas para que si salen embarazadas producto de una relación que no se protegieron, entonces que aborten y estamos promoviendo el libertinaje, ¿no es cierto? Pero, digamos, hay formas y hay mecanismos de certificar que esto ha ocurrido, y además que se les permita, pues, decidir sobre o sea, ¿por qué obligar a una madre, a una mujer que una maternidad indeseada? Sí, y justo tú has tocado el tema crucial. La maternidad es una elección. Exacto. La maternidad es una opción personal de cada mujer, pero no puede ser impuesta. La maternidad no es un destino, no es algo que tienes que cumplir por una agresión o tras una agresión brutal. Y por eso nosotras hemos hecho, veía las imágenes hace un momento, que eran de la campaña, de cómo durante más de un año hemos recolectado firmas con muchas organizaciones, con Demos, con Flora, con Promse, con Cladem. Hemos recogido las firmas y hemos tenido una respuesta positiva de 103.000 ciudadanas y ciudadanos que creen
este tipo de temas estamos hablando de que queremos una sociedad justa, pero también una sociedad igualitaria en la que podamos convivir con seguridad. Por esta vía también vamos a atacar toda la violencia sexual, que es lo que en el país es terrible, ¿no? Exacto. Hay estudios, se han realizado estudios de qué ocurre con en qué porcentaje se continúa con el embarazo y en qué porcentaje se decide por el aborto. Pero ¿qué pasa con esos niños que sí nacen, son dados en adopción, se quedan en las familias? Sabemos, porque ahí hay otro problema. Como este es un tema criminalizado, el Estado, y esperamos que el Estado lo haga, no ha hecho los estudios a profundidad, como no lo ha hecho en el tema de violencia en general, ¿no? Violencia de género. Entonces sí se necesita que haya información clara y certera, que solamente la puede hacer el Estado. Sin embargo, sí sabemos que hay ese subregistro que tú refieres, porque la mayoría de gente no quiere denunciar, no quiere mencionar sus casos, pero el estigma está, de tal modo que uno sabe cuando un hijo o hija es producto de una violación. Por algún modo, de alguna manera en sociedad, tú te enteras de ello. Y los traumas y la afectación psicológica, tanto para la mujer que vio truncado su proyecto de vida, como para ese hijo o hija que debió nacer de un embarazo deseado, pero es de un embarazo impuesto, también los costos son altísimos. Claro que sí. Ahora, con estas firmas se dirigen a qué comisión en el Congreso, y esto que se tiene que traducir en un proyecto de ley, o de frente va al Pleno y se debate. No. ¿Cómo es? Estamos ahora en esta fase, después de haber recolectado las firmas. Las vamos a presentar el día de mañana, que vamos a hacer una conferencia de prensa en el Hotel Bolívar a las 10:30 de la mañana con todas las organizaciones y con la articulación feminista. Los lotes de firmas se presentarán ante el Jurado Nacional de Elecciones. El jurado los enviará a la RENIEC. La RENIEC hará la verificación de las firmas, como en toda iniciativa ciudadana, y el Jurado Nacional de Elecciones, al recibirlas, emitirá una resolución enviando esto al Congreso. En el Congreso esperaremos que se agenden, tienen 120 días para poner en agenda y determinar la comisión. Y hay legalmente ese plazo de 120 días. Sin embargo, conocemos experiencias en las que está todavía encarpetado. Y ahí quería señalar que ya para nosotras es una enorme ganancia el poder democráticamente plantear este tema y poder debatirlo públicamente. Porque son los temas de los que no se habla en sociedad. María Elena, tenemos el teléfono al regidor Jorge Villena. Como sabes, él tiene un punto de vista absolutamente contrario al aborto y queremos escuchar su punto de vista. Muy bien. Regidor Villena, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pamela, de gusto. Igualmente, y gracias por atendernos. Quisiéramos conocer por qué es que se opone a la despenalización del aborto, específicamente en el caso de violación. Bueno, en general hay una condena al delito mismo, que es un delito horrendo como el de la violación de la libertad sexual de las mujeres y de las personas. Y nosotros lo que queremos es expresar que un delito tan siniestro como este no puede ser corregido, resarcido o de alguna manera reparado por otro delito, que es asesinar a un ser indefenso como es una vida humana concebida en el cuerpo de una mujer. Yo creo que ambas cosas yo no las ataría de esa manera, y para quienes tenemos algunas convicciones de clara defensa de la vida, no podemos permitir que bajo algunas regulaciones o ideologías que pretenden de alguna manera relativizar el valor de la vida humana puedan condenarles a la muerte a personas que no tienen nada que ver con hechos o con delitos de esta naturaleza. Yo no entiendo que la medida, regidor, vaya en el sentido de querer corregir el delito de la violación, sino el derecho de la mujer de decidir no continuar con un embarazo, o sea, además, en primer lugar, a obligarla a continuar con un embarazo absolutamente indeseado, una maternidad que ella no buscó producto de una situación violenta y traumática. ¿Por qué no permitirles que ellas tomen la decisión de si continúan o no con el embarazo? ¿Por qué obligarlas a un embarazo indeseado de una condición traumática? Es un caso muy específico. Sí, pero en realidad a lo que me refiero, un delito como ese, que es tan horrendo y condenable, no puede ser reparado, o de alguna manera la víctima en este caso ya no sería solamente la mujer, sino también la vida que se está engendrando en ese ser. Creo que esta situación merece, claro que sí, un debate público.
Yo creo que hay que ponerlo en el debate público para que se expresen las opiniones de todos. Y sí creo que hay que preservar principios fundamentales como el derecho a la vida. Ese ser humano que sale de una relación que no es deseada, fruto de un proceso de violencia física o de violación sexual o de cualquier tipo de relación no consentida, puede y debe ser materia de condena, pero no puede ser de ninguna manera causal o referente para poder quitarle la vida a un ser humano que es un ser humano ya distinto, formado, con identidad, con una propia cara genética, que no tiene responsabilidad sobre un hecho del que no ha sido responsable. ¿Y no es igualmente una condena para ese ser humano que nazca en el seno de una familia en la que él no es deseado y vivir eternamente con el estigma de ser producto de una violación? ¿Eso también no es vivir condenado eternamente? Yo creo que hay consideraciones de otro tipo para eso. Yo no veo que una vida humana sea cegada por una situación de este tipo. Muy bien, regidor, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Sí. Comentario final sobre lo que hemos escuchado. Sí, bueno, rescatar o resaltar que nosotras no estamos promoviendo el aborto, que respetamos y promovemos la vida de las mujeres, la vida en general, la celebramos, y que celebramos los embarazos cuando son deseados, cuando causan la ilusión, cuando son el fruto del amor, pero no cuando son una maternidad impuesta para mujeres que fueron ya víctimas de violación sexual. Entonces ahí lo que puedo reiterar es que hay que dejar que las mujeres decidan, y rescato lo que acaba de decir el regidor, de que claro, en democracia son temas que todas y todos tenemos derecho a poner para el debate. Totalmente de acuerdo. Y yo solamente sumaría, para terminar, redondear el tema, que otro tema del que hay que hablar y que tiene que ver con el aborto es el tema de reglamentar el aborto terapéutico, que está permitido, pero que todavía la ministra Amidori Yahavich lo está dejando de lado, porque es un tema polémico, pero también este es un tema que tiene que hablarse públicamente. Y es un tema legal, además, desde 1924, Pamela, es ya legal, tenemos pero nadie aborto se atreve a ayudar a mujeres que llevan estos embarazos peligrosos con bebés que tienen anacefálicos, con el cerebro por fuera, que no hay viabilidad en ese embarazo y las obligan a llevarlo hasta término. Totalmente de acuerdo. ¿No es cierto? María Elena, un gusto tenerte aquí esta tarde. Gracias, Pamela. Hacemos una pausa y regresamos.